Hablamos del 24 de marzo del 76. Ahora, ¿cómo llegamos a eso, Marcial? Bueno, eso justamente es una de las claves para entender todo, y que siempre he remarcado yo, que si no sabemos bien lo que estaba sucediendo antes del 24, nunca vamos a entender todo ese magnicidio que hicieron los militares, principalmente. ¿Por qué? Porque fue un golpe que nadie esperaba. El 24 de marzo. No, o sea, nadie esperaba, todos esperaban el golpe, no nos engañemos. Había yo estaba en Buenos Aires, te comentaba el otro día, estaba en la Juventud Sindical Peronista, en la Mesa Nacional, y era consejero por la 62, consejero nacional en el Partido Justicialista. Y la Mesa de la Juventud nos cita a Isabel Perón 15 días antes del golpe, a hablar con ella. Me dice, quiero hablar con la juventud, dijo la compañera. Nos sentamos en la Casa de Gobierno, 3-4 horas hablamos. Nos comentó de todo, echaba al edecán. Nos comentó un montón de cosas del gobierno que no se explicaba. Ella se explicaba la resistencia que tenía en el movimiento. Y dice, vamos a llegar a un momento que no vamos a aguantar más, dijo eso. Ella dice, todos los días hablan de golpe, un día van a hacer el golpe. Y dice, van a sufrir las consecuencias los mismos nuestros. Dice, hace poco hice una reunión con todos los senadores acá en la Casa de Gobierno, quedamos de acuerdo en una estrategia en el Senado para hacer esto. A la media hora se me ocurre algo que me había olvidado de la reunión y llamé y no había nadie en el Senado, dice. Bueno, ahí se estaba comprobando, nos dijo un poco de la traición de muchos compañeros también. Como había en su momento, el 24 de marzo, muchos gobernadores que confiaron en los militares. Benito García, Benito Fernández, digo, que lo conocí mucho, que discutí por ese apoyo que él tuvo, Zeperly y otros más, que decían que era bueno el golpe militar. ¿Por qué? Antes del 24 de marzo el país estaba agitado socialmente, venía inflación, venía falta de trabajo, un poco la novela de ahora. Desorden civil por los montoneros, el norte, recorrer el norte, en ese tiempo era de terror. Yo viajaba mucho a las provincias, parte por el gremio y parte por la Juventud Sindical. Nosotros en la Mesa Nacional de la Juventud Sindical nos dedicábamos a reasegurar en el ámbito de los gremios la continuidad de la ideología. Y nada que ver con lo que estaba surgiendo desde principalmente las universidades. Pero fíjate vos que el golpe militar fue directo también, aparte de intervención de gremios y todo, fue atacar la cultura, las universidades, donde desaparecieron muchos ciudadanos, digamos, más allá de compañeros, y las fábricas, como contaba recién en la fábrica era terror, de terror. Yo estuve con dirigentes metalúrgicos en las grandes fábricas y habían puesto, nos comentábamos así en mesas chiquitas, que se habían puesto espías para denunciar a obreros, y muchos obreros desaparecieron, que nunca nos acordamos, muchos. Claro. Muchos no nos acordamos de eso, que desaparecieron así. Bueno, uno que se vino huyendo también de todo lo que pasaba, si no me equivoco, es Carlito Rodríguez. Claro. Carlito Rodríguez también estaba en el gremio de metalúrgico. En metalúrgico. Y bueno, y entonces llegamos al 24 de marzo con una situación grave en el país, de desorden, que el gobierno era incapaz, no porque sea incapaz Isabel, yo no defiendo tampoco a ultranza fanático a Isabel, pero ella tuvo muchas contras también, y no era la tonta que le hacen parecer muchos. Entonces eso le demostró a muchos compañeros y por eso tenían odio. Pero ¿qué pasa? Todos los días estábamos nosotros en reuniones con Delindo Vittel, que estaba el presidente del partido, y como tuve una confianza muy grande con él, me permitió asistir a muchas reuniones. Y se asistía entre ellas a las reuniones de buscar una salida a lo que se consideraba ya inevitable, que era
terminar el gobierno de Isabel. O sea, se buscaba una un salida democrática. Un acuerdo dentro de lo democrático, adelantando elecciones, que inclusive en esa época habían salido ya los carteles, adelantando elecciones, haciendo asumir a Luder. Pero bueno, Luder aflojó, como nos pasó después con la mala elección que elegimos como un candidato a presidente. Entonces, bueno, en esa época estábamos en esas discusiones, ¿no es cierto? Y en esas reuniones se hablaba mucho y no se llegaba a un acuerdo. La verdad, yo salía muy desanimado de esas reuniones. Habíamos hablado con la iglesia, me acuerdo con Monseñor Laguna, que era presidente de la Comisión Episcopal Argentina, con Monseñor Derisi, que era el rector de la UCA, que tuve una gran amistad, a pesar de no coincidir políticamente, con los obispos tuve reuniones con Vittel, iba con él, y muchas reuniones interesantes, y la iglesia en sí estaba preocupada. Preocupada por ya había en el aglomerado bonaerense ollas populares, había una efervescencia muy grande, muy grande. No se vivía tranquilo. Buenos Aires era un hervidero también. El norte, como te dije recién, era de terror, allanamientos, yo he estado en muchos actos. Y en ese contexto, Marcial, ¿qué rol, qué papel jugaba la AAA? Bueno, fue una organización nefasta. Desde ya no estaba de acuerdo para nada, ¿no es cierto?, donde me manejaba yo, que era en el movimiento obrero. Vos fijate que nosotros fue criticado, había criticado el movimiento obrero por muchos dirigentes. Yo estoy en contra también de que dure tanto los mandatos, pero en su época fue necesario. Fíjate que en el movimiento obrero no hubo infiltrado de montoneros, no hubo... muchos dirigentes gremiales defendieron el problema en las fábricas, porque fue más, a las cúpulas se las atacó con la intervención, pero abajo en las bases venía el problema, ¿no es cierto?, que había obreros secuestrados y todo, porque los militares atacaban a la juventud, los estudiantes no querían ignorantes. El plan Cóndor famoso se desarrollaba ahí cumpliendo etapas, ¿viste? Eso lo veíamos nosotros, sufríamos mucho, y bueno, con idas y vueltas, para desastre nuestro llegó el 24 de marzo, cuando vuelvo a repetir que mucha gente que estaba convencida que era la solución del país, y sin embargo al poco tiempo se dieron cuenta que no era como otros golpes militares esto. Esto venía ya de otra forma, y desgraciadamente no había retorno para muchos, como los gobernadores, o al que le habían prometido, porque ya habían preparado su terreno, habían prometido dejar las gobernaciones. En la provincia de Buenos Aires, lo de militares designaron muchos intendentes de una sigla política, de un partido político, ¿viste?, de arreglos espurios que se habían hecho. Ahora, ¿y cómo llegamos a la lucha armada, digamos? Porque, a ver, vos me estás hablando del movimiento sindical, de una defensa de la democracia, se buscaba ese tipo de salidas. Ahora, ¿cómo se llegan a los enfrentamientos armados? Bueno, el inicio de todo nace de la famosa reunión en Madrid, pero después se desmadra todo. Fue progresando ante la inoperancia del Estado también, y que su punto culmine es cuando el 1 de mayo Perón echa a los montoneros de la Plaza de Mayo, que ese 1 de mayo es muy especial para mí, porque ¿qué era? Era la coronación de la Reina Nacional del Trabajo, que desde que se había ido Perón nunca había pasado, y se hizo esa vez. ¿Y sabés quién era la Reina Nacional del Trabajo? No. María Cristina Fernández. Pero no era esta, era una empleada de obras sanitarias, era nuestra. Logramos, peleando con la UON, con textiles, no queríamos la patria metalúrgica, no queríamos esto, y pusimos la reina de obras sanitarias. Y se estaba coronando esa reina cuando el famoso discurso estaba ahí, al lado, de la Casa de Gobierno. El famoso Inverbes. Claro.
ahí, que justamente yo tengo un gran amigo montonero que estuvo preso en Rawson, en Trelew, que gracias a Luis Rojas de acá de Madrid lo conocí. Tengo un amigo en Trelew que estuvo y todo, pero él no era no era de la parte armada. Ajá. Esto es lo mismo que había, viste, también había en los gremios gente armada. Yo nunca usé un arma, ni nunca vi, ni nada, viste. Pero había grupos de fuerzas así. Después con las leyes que después sacó Isabel y todo, se recrudeció la guerrilla. Ahora, Marcial, un poco también uno trata de más o menos imaginar algunas cosas, porque a las atrocidades que estaban cometiendo los militares, si no era con esa lucha armada, ¿cómo se lo podía combatir? Bueno, lo que pasa es que la lucha armada empezó antes con el gobierno democrático, ahí es donde estamos discutiendo. Ahí está la AAA. Ahí está. No, la AAA y los montoneros. Claro. Acá lo que hacían los que pusieran bombas, los que ponían en el departamento de policía, las bombas en el interior, los ataques en Tucumán, eran montoneros. Era la guerrilla que venían los adiestrados en Cuba a dirigir. Los montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo. La AAA era como un contrapeso a eso. Ajá. Era viene a ser del terrorismo de Estado. Claro. La AAA era así. Pero lo principal eran los ataques que había en las provincias y todo de los montoneros. Por eso a veces tengo muchas discusiones y puntos de vista distintos de cómo fue, porque matar soldados en los regimientos no era nada lindo. Y nosotros le debemos homenaje a muchos soldados. Fíjate que hay leyes paradas en el Congreso, el homenaje a esos soldaditos muertos que estaban haciendo la colimba. Y sin embargo ellos atacaron ahí, mataron a ellos y para juntar armas, ¿viste? Pero bueno, las cabecillas, desgraciadamente, están ahí. Y mucha gente fue usada. Vos fíjate que no eran del movimiento obrero, de las fábricas, no había montoneros, eran todos estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, yo conocí, por ejemplo, Carman, el famoso Carman del Automóvil Club. Ajá. El sobrino era un militante ahí en obra sanitaria que terrorista todos los días. Entonces, bueno, viste, y venían de familias de mucho poder adquisitivo, de todos rebeldes. Ahora, Marcial, cuando vos me decís venían de alguna manera de la universidad, ¿eran peronistas? No, eran, o sea, la mayoría estaban influenciados por Cuba. O sea, eran socialistas. Por Fidel, sí. Sí. No, la mayoría era eso. Ellos entendían un peronismo socialista, pero no, nada que ver. Perón lo tenía bien marcado y los peronistas lo teníamos bien en claro. El peronismo nada que ver con eso. Claro. Pero, y menos con la lucha armada. Acá me dice David que Madryn tiene un conscripto muerto por la guerrilla en un intento de copamiento a un regimiento de Formosa. Bueno, eso fue lo que te decía yo, que el caso más emblemático y que nunca le dejaron hacerle homenaje. No sé si ahora había salido una ley, pero no tenemos, bueno, a eso vamos, que es las cosas que no tienen que volver a pasar en la Argentina. Más allá de lo que decía acá el compañero que estuvo antes, tenemos que recordar todo, hablarlo sin tapujos, porque al hablar uno se arriesga a que otro piense distinto, que viene bien, pero cuando uno habla con la verdad, pienso que es más fácil defenderse. Nada de mentir o hacer versos, ¿viste? Para otras cosas. Entonces cuando vos decís, ves la trayectoria de la gente, cuando vos ves que los únicos que están atrás son políticos atrás de los cargos, que no se preocupan para nada por el pueblo, eso te preocupa, porque los que hemos vivido desde el 55, como te decía antes, que a mi viejo lo echaron del ferrocarril y nos echaron de la casa del ferrocarril, de un día para otro, 5 hijos, nos tuvimos que embalar todo, irnos de Madrid. Bueno, eso que no se vuelva a repetir, nunca lo había contado mucho y nunca quise, desde chiquito ahí, que eso vuelva a pasar. ¿Viste? Cada golpe militar que había, mi viejo lo echaban. Claro. Entonces, ¿viste? Bueno, eso me pasó en mi infancia. Y sin embargo, bueno, tuve una buena infancia, por suerte, ayudado por los parientes y todo. Entonces, ya de grande,
cuando empecé a militar en los gremios, en el gremio de obras sanitarias, uno sigue con esa enseñanza, ¿no es cierto? De ese peronismo. Y bueno, con defectos, pero se sigue adelante. Ahora hay que estar alertas para que no vuelva a pasar lo que pasaba antes del 24 de marzo, que desgraciadamente vamos por un terreno muy escabroso, que no nos ponemos de acuerdo, no sabemos a quién creerle. Yo te digo, hoy en día no sabes a quién creerle. Entonces tenemos que sincerarnos un poco, principalmente la casta política, ¿no? Marcial, escuchándolo a Marcial, que tiene un libro de historia en la cabeza, ¿no? Y una lucidez para contarla. En la 17 estamos transcurriendo juntos este 24 de marzo con reflexiones, y en este caso Marcial López, hablábamos hoy temprano y tu visión desde ese momento hasta ahora, decíamos, es prácticamente imposible o impracticable un golpe de Estado cívico-militar como el de aquella época, en un terreno como el de hoy, en comunidades que un poco más despiertas, un poco más comprometidas, pero de alguna manera los países poderosos también intentan dominar de otro lado. Le llaman golpes blandos, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que estar alertos todo el pueblo argentino, y es el miedo que uno tiene con todo lo que ha vivido, que vuelva a suceder, ¿viste? Esos golpes blandos, porque que es lo que se creían en el 24 de marzo los gobernadores y muchos diputados y senadores que estaban en esa joda, perdóname la expresión, pero da bronca pensar en esos momentos que muchos estaban de acuerdo con el golpe, ¿viste? Y después se callaron la boca. Entonces, y era motivo de discusiones muy grandes, ¿eh? En su momento, con Vittel nosotros recorríamos el país y se discutía fuerte en la mesa con gobernadores y todo. Y desde tu experiencia y tu visión, ¿cómo puede la comunidad participar? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos, más allá de la dirigencia? Claro, política, acá ¿no? hace falta luchar para reorganizar primero los partidos políticos, que lo han hecho. Están desnaturalizados los partidos políticos. No existe militancia. No hay, ustedes están acá en un medio público, ¿viste? Y no hay militancia como era antes, nada. Ese es el terror. Que ya la juventud, por eso buenos compañeros como el que estuvo recién, que está interesado en esa línea también. Acá hay que motivar a la juventud a militar y tratar de ir de a poco ahora sacando la rémora de esos políticos que quieren nada más que los cargos y se olvidan de la gente. Porque estamos acá no pueden revivir, hay nombres en el peronismo que yo conozco bien, que no pueden volver a estar en nada. Entonces, de una vez por todas, hay que decir, bueno, señores, así como en su momento yo me retiré, después que cumplí un ciclo en el peronismo, logré, cuando fui presidente, comprar la sede del partido en Rawson, que muchos era el sueño de mis viejos, y Cholino y Romaguera, los viejos peronistas, Malik, de Madrid, nunca habían tenido una sede, y no se reunían en mi casa, la casa de Cholino, el Malik. Entonces yo cumplí el sueño de esos viejos comprando la sede del Partido Central en Rawson. Sí. Y esa gente que estuvo en contra quiere seguir estando todavía, cuando el peronismo, todas las elecciones que ha perdido. LU17.com